So with the help of Hashem, we're going to speak today about the fast that is coming, Asiri Betevet. Con la ayuda de Hashem vamos a hablar del ayuno que viene, que es el 10 de Tevet, que es este viernes, me parece. So I will start with a little bit of the background that the Mishnah Berurah, the way that the Mishnah Berurah explains. We have 4 fast days besides of Yom Kippur that is rabbinical, right? So those fasts are the 9th of Av, Tisha B'Av, the 17th of Tammuz, the 3rd of Tishrei, and the Asara of Tevet. Okay, those are the 4 fasts that are brought down in the words of the prophets. Okay, it's not in the Torah, but it is in the prophets, and so it is more severe. It is stronger than something that it would be in the Gemara. Yeah, the time of the prophets is before. Entonces va a dar un poco de contexto acerca del ayuno basado en la explicación de la Mishnah Berurah. Entonces hay 4 ayunos que son de orden rabínico, siendo Yom Kippur de orden de la Torah. Estos 4 son el 17 de Tammuz, 3 de Tishrei, el 10 de Tevet y el que se hace antes de Purim. Entonces esos 4 se encuentran en los escritos de los profetas, en el Tanaj, y dado que de ahí es de donde se aprende estos ayunos, quiere decir que tiene una mayor importancia y fuerza que otros decretos rabínicos que se derivan de la Gemara, porque fue anterior. And the reason of the fast days in those days, because there was very, very negative things that happened in those days. And we have to use that opportunity of those days to watch over our ways, to correct our ways, and to remember to come back to Hashem, to do tshuva. So the main thing is not the fast, the main thing is the tshuva. The fast is the way to do the tshuva. Is the means, is not the goal. The purpose is the tshuva. Entonces, estos ayunos, por las 4 diferentes ocasiones, se decretaron porque en esos días pasaron cosas muy negativas para el pueblo. Sin embargo, dice el rabino que el objetivo no es ayunar, sino conectar con Hashem a través de la Teshuvah. El ayuno es solamente el medio para el cual vamos a despertar en nosotros Teshuvah para poder conectar con Hashem. Entonces, el objetivo es hacer Teshuvah, conectar, no ayunar por sí solo. So there is people that they say, okay, it's a fast day, so it's not going. I don't have to go to work. I don't have to go I don't have to learn Torah. I have an excuse because I'm fasting, so I can do whatever I want. And they go around, take a trip, driving, traveling, whatever it is, doing all kinds of things. Mami, te voy a mandar un enlace, ¿ah? Si puedes poner los micrófonos en silencio, por favor. So all of those issues that people do, all kinds of things that people do, it's a mistake that they are losing the purpose of the fast. But if somebody will hear that and he will say, okay, so I will just do tshuva and not fast. So it's also a mistake because that fast is mitzvah from the time of the prophets. So we should fast, but within the fast, we have to remember that the main purpose of that day is to look over our deeds and to do tshuva. Entonces es el rabino que mucha gente malentiende el hecho de que sea día de ayuno, pues lo toman como excusa para no trabajar, para no estudiar Torah, para salir de vacaciones, para perder el tiempo, por el hecho de que es día de ayuno, que lo toman como si fuera día de asueto.
Sin embargo, el rabino dice que cuando uno ayuna, tiene que tener en mente que se está cumpliendo una mitzvah desde tiempo, que se estableció desde tiempos de los profetas, y que también es la oportunidad y el objetivo del mismo es hacer teshuvah y acercarnos más a Hashem. So what happened in the Asiri B'Tevet is the time that Nebuchadnezzar he put a siege on Yerushalayim. The first time the temple was destroyed was by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and the time that he put the siege on Yerushalayim was the Asiri B'Tevet. So this is the beginning of the destruction of Yerushalayim in the time of the first temple. Pues, lo que pasó el 10 de Tebet fue que era la época del rey Nabucodonosor y fue cuando rodeó a la ciudad de Jerusalén, que después terminó en la destrucción del primer templo. Entonces, se dice que en este día fue cuando se empezó la destrucción de Jerusalén. So there is people that they are applying the principles of Tisha B'Av in a similar way also to the other fast days, meaning to do fast not only from the Alot HaShachar, the rising of dawn, to Tzedek Chavim, they starting from the sunset of the previous day. But the custom of majority of the Jewish people is to do that only in Tisha B'Av. So that coming fast day, Asiri B'Tevet, and the other fast day that I said in the beginning, so the custom is to start them in dawn and to finish in the rising of the stars. Entonces, dice el rabino que hay gente que tiene la costumbre, la tradición de aplicar los principios del ayuno de Tisha B'Av a los otros tres ayunos, y es el que se aplica o el que aplican estas personas es que empiezan a ayunar desde el día anterior, desde que se mete el sol el día anterior. Sin embargo, la tradición de la mayoría del pueblo judío es empezar desde que sale el lucero de la mañana hasta que salen las 3 estrellas en la noche, o sea que es un ayuno de día nada más. Pero hay gente que acostumbra a hacerlo desde el día anterior, pero no es la costumbre de la mayoría. So basically, the night of the Asiri B'Tevet is you're allowed to eat. So there is people that they want to wake up early before dawn to eat before they starting the fast. So if you want to do that, and it is not recommended, but if you want to do that, so you have to make a condition when you're going to sleep that you're not accepting the fast until dawn, because otherwise there is an opinion that says that the fast starts from the time you wake up, even if it will be before dawn. But if somebody woke up after dawn, so obviously he's not allowed to eat. He woke up into the fast. Entonces, dice el rabino que como el ayuno empieza al amanecer, está permitido comer en la noche. Vamos a ver que en el calendario judío los días empiezan en la noche y terminan al anochecer. Entonces, hay gente que se despierta en la madrugada antes de que amanezca para comer algo antes de que empiece el ayuno. El rabino dice que esto no es recomendable. Sin embargo, si la persona lo va a hacer, antes de dormirse tiene que hacer la condición de que no va a recibir sobre sí mismo el ayuno hasta que se levante antes de que se haga el amanecer y coma algo. Porque hay una opinión que dice que el ayuno recae sobre la persona cuando se va a dormir. Entonces, si la persona se despierta incluso antes de que sea el amanecer, ya tendría que empezar su ayuno. Sin embargo, si uno se hace la condición antes de dormirse, pues podría comer al momento de despertarse, claro, siempre y cuando sea antes del amanecer. Now, there is something that many people, it's very hard for them, the fast, so they want to sleep all day, to not to experience the pain of the fast.
But again, they're losing the point of the fast. The whole idea of the decree to fast is to feel the pain and to use that pain as a trigger for tshuva. Okay, so when someone is sleeping all day or sleeping late, and for sure if he's sleeping late and he's missing Kriyat Shema and praying in Shacharit, so he didn't gain by fasting. He just lost. To lose the mitzvah deoraita of Kriyat Shema in the morning because of the prophet's commandment of fasting. So there's the order is not the right order. So if a person is not able to fast, is too weak, and it will mean, and if he will fast, it will mean that he will not be able to do mitzvah deoraita. So he have to do the mitzvah deoraita and not the rabbinical mitzvah. Entonces explica el rabino que también hay gente que acostumbra a dormirse todo el día porque se les dificulta el ayunar. Entonces, el problema con dormirse todo el día es que se pierde de hacer otras mitzvot, como rezar en las mañanas, los rezos que corresponden. Y dentro de ese rezo están mandamientos de oraita que son de la Torah directamente, como decir Kriyat Shema en el horario indicado o los tefilín. Entonces, por quedarse dormido pierde esto. Entonces, el problema ahí es que por cumplir con el ayuno, que es de estatus rabínico, no cumple con otras mitzvot que son de estatus de la Torah. Entonces, eso es un problema. Entonces, dice el rabino que la persona tiene que ser cuidadosa en darle la prioridad a lo que es, que el primero es lo de la Torah, después lo de los rabinos. Sin embargo, si le hace muy complicado el ayuno, aparte de que durmiendo, se pierde todo el sentido del ayuno. El único objetivo, o el objetivo principal del ayuno es despertar teshuvá en la persona. Entonces, si uno se duerme todo el día, pierde las mitzvot de oraita y aparte pierde el objetivo que era despertarse en teshuvá. Sin embargo, si a una persona le cuesta mucho trabajo, es muy débil, o de plano, si no come algo, si cualquier cosa no va a cumplir con las mitzvot de oraita, le tiene que dar prioridad a las mitzvot de oraita. Now, this year, the Asiri B'Tevet, it falls in Friday. And this is very, very rare that we are doing fasting Friday. For example, the people that are fasting in Erev Rosh Chodesh, it's called Yom Kippur Katan. So if you have Rosh Chodesh in Friday, those people will not fast. They will do the fast before that, in Thursday. Usually we don't fast in Friday. The reason is that we don't want to come into Shabbat in pain. When someone is fasting all day, so Shabbat is coming, and it's already the Kedusha of Shabbat, and is in pain because of the fast. So that's something that usually we don't do. So it's a very, very rare. It's only that fast, only Asiri B'Tevet that can be in Friday. Usually it doesn't happen, but this year it happens, and everything have a reason. We have to understand what is the meaning of that. Dice el rabino que este año ocurrió algo muy, muy raro, que es que el ayuno caiga en viernes. Regularmente no pasa que el ayuno del 10 de Tevet caiga en viernes, porque en viernes la costumbre es no ayunar, por la razón de que no queremos entrar a Shabbat en sufrimiento o débiles o con cualquier cosa que nos vaya a afectar el disfrute de Shabbat. Cuando hay personas que hacen ayuno en Erev Rosh Hashanah, en las vísperas de Rosh Chodesh. Entonces, si la víspera cae en viernes, las personas que tienen esa costumbre no ayunarían si cae en viernes. Entonces, es algo muy raro que solamente, dijo el rabino, pasa con el ayuno del 10 de Tevet, y que haya pasado, o cuando pasa, que hay razones para esto, y es lo que va a explicar a continuación. So, to understand the meaning and what is special about the Asiri B'Tevet, which is the only fast day that we're doing in Friday, so there is a statement that it says that if it could have been that the Asiri B'Tevet would have fallen in Shabbat, and it doesn't, it never falls in Shabbat, but if it would have been
a possibility that it will fall in Shabbat, it says in the Gemara that it would have pushed Shabbat, and we would have to fast in the Asiri B'Tevet. And that's very strange because Tisha B'Av that falls in Shabbat, we don't fast. We eat in Shabbat and we do the fast in the next day, in Sunday. So it's very, very strange that in a certain way, Asiri B'Tevet is more severe, is stronger than Tisha B'Av, according to that. Entonces, dice el rabino que hay un estatuto en la Gemara. Bueno, antes, que el ayuno del 10 de Tevet nunca cae en Shabbat, como contexto, y es raro que caiga en viernes. Entonces viene la Gemara y dice que si el ayuno, si fuera posible, que no pasa, pero si fuera posible que el ayuno del 10 de Tevet cayera en Shabbat, tendríamos que empujar Shabbat y ayunar en Shabbat. Lo cual es muy raro porque Tisha B'Av, que si cae en Shabbat, comemos en Shabbat y el ayuno se pospone al domingo, dice la Gemara que si el 10 de Tevet hubiera la posibilidad de que cayera en Shabbat, se pospondría Shabbat, lo cual es algo muy fuerte y muy raro y complicado de comprender. So, what is the reason? So, if we look on Tisha B'Av itself, so it says that in Tisha B'Av, they started to burn the Beit HaMikdash, but the main time of the burning of the Beit HaMikdash was the 10th of Av, not Tisha B'Av. So why are we doing the fast in Tisha B'Av, not in the 10th of Av? The 10th of Av was more severe. It was more harsh. So the answer that the Atchalata de Puranut Adif, the beginning of that revelation of destruction, is more severe than the main part when the destruction actually happened. So in the same way, we can explain also the why the Asiri B'Tevet is so severe, because the Asiri B'Tevet is the beginning of the siege, which is before the destruction of Yerushalayim, and because this is that beginning is shows about what will come after that, so it has a very, very strong impact on us. Entonces, para explicar esto, el rabino comenta que cuando el ayuno se hace el 9 de Av, Tisha B'Av, pero la realidad es que la mayor parte de la destrucción, o cuando se fue el momento más difícil de la destrucción del templo, fue el 10 de Av. La pregunta es, ¿por qué no ayunamos el 10 de Av, que fue el evento como principal de destrucción, y el ayuno se hace el 9 de Av? La respuesta es una como regla que el principio del hecho es más fuerte o más dañino que el final o todo el hecho completo. Entonces, como el templo lo empezaron a quemar el 9 de Av, por esa razón y por el principio antes mencionado, empezamos a ayunar, el ayuno se hace el 9 de Av. Asimismo, de esta manera se puede explicar por qué tiene esta fortaleza el 10 de Tevet. Porque como habíamos dicho al principio que el 10 de Tevet fue cuando se rodeó la ciudad de Jerusalén, entonces podemos decir que ese fue el principio de la destrucción completa de Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces, si vamos con esa regla de que el principio es más fuerte que el hecho completo, entonces por eso la importancia y fortaleza del 10 de Tevet. So the question is, what is so special? What is the meaning of the month of Tevet that we have something that is so severe that happened in the Asiri B'Tevet? So there is a book that I'm giving classes from that about things that are within the circle of the year. It's called Bnei Sachar, which is a Hasidic rabbi that was also a big Mekubal. He brings a lot of the Sefer Yetzirah, and so he's making the connection between the month of Tevet, that is the Tikkun of Tevet, according to the Sefer Yetzirah, is anger, rogez.
to be angry. So that anger is also, there is a connection to the anger between Adam lechavro, between human being. That's the way that we understand it usually. But there is also anger of between Adam lamakom, between us and Hashem. So obviously the fact that there was destruction of Yerushalayim is because of sins that Am Yisrael did before that. So it was not in that point of time in Tevet that they started to do sins. They did the sins much before that. But in the time of Tevet, which is the tikkun of anger, so that was a revelation of the anger of Hashem on Am Yisrael, and the expression of that anger was the siege of Nebuchadnezzar on Yerushalayim. Entonces, explica el rabino que hay que entender por qué Tevet, por qué el ayuno cae en Tevet, por qué el mes de Tevet, cuál es el significado de que sea en Tevet, mejor explicado. Entonces, el rabino, basado en un libro que él estudia, que se llama Bnei Sahar, que fue escrito por un rebe hasídico, donde se basa y explica cosas del Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación. Y el tema como principal de este libro de Bnei Sahar es todos los actos conectados con los 12 meses, astrología, cosas así. Entonces, basado en este libro, el rabino explica que el tikkun o la corrección que se hace en el mes de Tevet es la ira. Entonces, hay dos tipos de ira, que es una persona con Hashem y entre una persona y otra persona. Entonces, quiere decir que para que haya pasado lo que pasó en ese mes fue que Am Israel pecó antes de, y en ese mes, como es el mes para hacer tikkun de la ira, que Hashem tuvo ira sobre el pueblo, fue cuando se hizo que rodearan Jerusalén. Entonces, como es el mes propicio para hacerle tikkun, corrección a la midá, a la característica de ira, enojo, entonces fue en ese mes que Hashem permitió que se hiciera que se rodeara Jerusalén para que después se fuera a destruir. Entonces esa es la explicación. Now, another thing that the Bnei Sachar brings, that the Sefer Yetzirah says that each one of the months have a special letter and a special and one of the tribes. So we have 12 tribes that are correspond to the 12 months that are also related with 12 letters from the 22 letters. So the letter of the month of Tevet is Samech, and the tribe of Tevet is Dan. So what is the connection to that and the Asiri of Tevet? So the Bnei Sachar explains that when Nebuchadnezzar put a siege on Yerushalayim, so it was obviously according to the shape of the wall. It was all around the wall, right? That's a siege that they are surrounding the wall. So that surrounding of the wall, it created the letter Samech. Samech is like a wall that is surrounding all around. And the connection to the tribe of Dan, because we know that the beginning of the Avodah Zarah of Am Yisrael, after Am Yisrael were giving the Torah, was the golden calf, Egel HaZahav. And we know that who was responsible to the golden calf. It was a guy that his name was Micha, that he took a tablet that Moshe Rabbeinu wrote on that a name, Alei Shor, that it had the power of bringing the ark of Yosef to the bones of Yosef from the deep depths of the Nile, that it was there. So Moshe Rabbeinu wrote Alei Shur on a tablet of gold, and he put it in the water, and then the cabinet of the
the Aron of Yosef came out of the Nile. So Micha, he took that tablet and he kept it. And then in time that all Am Israel put their gold inside of the fire, so he put that tablet that had that holy name. And in the power of that holy name, that gave the golden calf all of those qualities that they had, that it was able to speak and so on. And then it made all of the nation of, not all, but big part of Am Israel to go after that. And that's obviously a very, very harsh point within the history of Am Israel. So Micha, he was from the tribe of Dan. Okay, so this is the connection between the tribe of Dan and the negative attribute, which is the preparation for the siege of Jerusalem. And the siege itself is the letter Samer, that is the surrounding around Jerusalem. Entonces, explica el rabino que el libro de Bnei Zahar trae otro punto, el cual es cada mes del calendario judío tiene una letra que representa el mes y tiene una tribu que representa el mes. Por ejemplo, son 12 tribus, cada tribu para cada mes. Entonces, la letra que representa el mes de Tebet es la Samech, y la tribu que está conectada con el mes de Tebet es la tribu de Adán. La siguiente pregunta es, ¿qué relación tienen el mes, la tribu, la letra? Entonces, primero, la letra es una Samech, que es un círculo. Entonces explicó el rabino que cuando Nabucodonosor rodeó la ciudad de Jerusalén, lo rodeó por afuera de la muralla. Entonces, cuando la rodeó la muralla completa, hizo la forma de una Samech. Entonces, es una muralla circular. Entonces, la Samech simboliza una como muralla, y cuando la rodeó, se formó la letra Samech. Después, la explicación de la tribu de Dan es que en la época, cuando pasó lo del pecado del becerro de oro, uno de los organizadores de esto fue una persona que se llamaba Micha, que esta persona tomó una tabla de oro que tenía Moshe Rabenu, en donde Moshe Rabenu había inscrito nombres sagrados de Hashem, que el objetivo de esta tabla era, y para la cual usó, fue que la puso en el río Nilo, y con el poder de los nombres inscritos en esa tabla, el sarcófago donde estaba Yosef salió para que lo pudieran llevar a la tierra de Israel. Entonces, esta persona, Micha, tomó esta tabla, y cuando empezaron a lanzar, a juntar todo el oro para hacer el becerro, él puso esta tabla de oro, y con los nombres que están inscritos en esta tabla, le dio los poderes, como vienen en los Midrashim, al becerro, que podía hablar, que podía hacer otras cosas. Entonces, viendo el poder de este becerro, por decirlo así, fue que mucha gente, no todo el pueblo, pero mucha gente cayó en este pecado. Entonces, la conexión entre las tres es del atributo negativo de la Bodazará, desde el Matán Torah, desde el becerro de oro, la forma de la letra Samech, que están conectadas con el mes de Tebet. So going back to the beginning of the class, the purpose of all of that is a wake-up call for us to do tshuva. Okay, the purpose of the destruction of Jerusalem, the purpose of the fast, the purpose of Hashem that Hashem is revealing his anger. Obviously, Hashem loves us. It's not that he have a purpose of giving us punishment. The purpose of the punishment is that we will have a wake-up call to do tshuva. So we have to understand what is tshuva, how to do it, and how to connect the tshuva about something that happened more like 2,000 years ago. How is that related to us? How can we do tshuva for sins of people that lived more than 2,000 years ago?
So that's what we're going to speak about now. Entonces, regresando al principio de la clase, había comentado el rabino que el objetivo principal del ayuno es hacer teshuvah. Así como el objetivo de la destrucción de Jerusalén y el templo es despertar al pueblo para que haga teshuvah, el objetivo del ayuno es despertar en teshuvah. El objetivo de que Hashem haya castigado al pueblo de esa manera es para hacer teshuvah. No es que Hashem, fue a través del atributo de ira de Hashem, pero no significa que Hashem no nos ame o haga cosas nada más para hacernos sufrir. Sin embargo, como el objetivo es hacer teshuvah y a través de la teshuvah nos acercamos más a él, es esto el medio del castigo para poder hacer teshuvah. Entonces pregunta el rabino, primero hay que entender qué es teshuvah, cómo hacer teshuvah y cómo podemos nosotros conectarnos o entender o relacionarnos con actos que pasaron hace 2000 años, por pecados que cometieron personas hace 2000 años, cómo uno hoy en día puede conectarse a eso y hacer una teshuvah que tenga un significado mayor. So, first of all, we have to understand that teshuvah is one of the mitzvot of the Torah, okay? It's not that only when someone is making a sin, then you have to do teshuvah. Teshuvah is one of the mitzvot that we have the commandment to do teshuvah basically all the time. All the time we have to be in a mode of teshuvah. Okay, so a person can ask, like, what do you mean? If somebody didn't do a sin, so what is the teshuvah will apply to? So teshuvah have many levels, and even someone that he didn't do a sin as we understand what is sin, even so, he can make a sin which is in small nuances according to him, according to what he's capable. So someone, for example, someone that he thinks about himself that he didn't do any sin. Maybe, for example, he was speaking about he was speaking lashon hara. Maybe he had pride in his heart. Maybe he didn't give enough kavod to the Torah, to rabbis, to Talmidei Chachamim. So the teshuvah, it doesn't have to be someone that is doing something like really far out, that is breaking the rules of the Torah and is whatever. Avodah zarah, shfichut damim, and gilui arayot. It doesn't have to be those severe sins. Unfortunately, most of the people have that also, the severe sins. But even someone that if he will say about himself that he doesn't have those sins, but there's no one that can escape from the need of teshuvah. Entonces, antes que todo, el rabino explica que la teshuvah es una mitzvah que no necesariamente se cumple cuando la persona comete un pecado como muy grave con los que conocemos ahorita, los comunes de hoy en día, sino que es un modus operandi en el que la gente tiene que estar en un como estado de conciencia de siempre estar en teshuvah. Entonces el rabino da el ejemplo que si existiera una persona que no peca de las cosas más grandes o pecados muy evidentes, tiene otras cosas que tiene que hacer teshuvah por eso. Dice el rabino que no hay alguien que no tenga la necesidad de hacer teshuvah. Entonces puede ser que la persona esté en un nivel muy alto y sus pecados sea que tenga orgullo en su corazón, o que no haya respetado a los rabinos lo suficiente, o que no haya dado el respeto suficiente a la Torah, a los Talmidei Chachamim, o que haya hablado lashon hara, o cosas como más como tiene que hacer teshuvah por eso. No solamente se dice que los que cometen de avodah zará o relaciones prohibidas tienen que hacer teshuvah, sino que uno tiene que estar siempre en el estado de conciencia de estar haciendo teshuvah. Puede ser, eso se aplica al nivel de cada persona. Si una persona está en un nivel muy bajo, bueno, va a tener que hacer teshuvah de los pecados que está haciendo. Si una persona está en un nivel muy alto, también puede ser a nivel pensamiento, puede ser a nivel acción. Entonces, dependiendo del nivel de la persona,
es la teshuva que tiene que hacer, pero el punto principal que dijo el rabino es que todas las personas, nadie se escapa, tienen la necesidad y obligación, porque es mitzvah, de hacer teshuva y estar en ese canal de estar en un constante modo de arrepentimiento. Now, in the other hand, there is people that they feel that they did so much bad, so they went so far out with their sins that maybe tshuva will not help them anymore. It's like too late. I'm lost. I spoke with someone that told me that he said I did all of the sins of the Torah. Whatever you can say, all the sins that it says in the Torah not to do, I did all of them. So even someone like that, even someone that he broke all of the rules of the Torah and he went everything against Hashem. But we have a rule that Chazal is telling us that he says, "En davar omed bifnei tshuva." There's nothing that can stand in front of tshuva. Tshuva it has so much power that it overlaps and breaks all of the barriers between us and Hashem. So it doesn't matter what the person did in his life, if he's doing the tshuva properly, he is able to restore his connection with Hashem. Entonces, el rabino habla del otro extremo, como mencionó un ejemplo de una persona que él conoció que le dijo, yo cometí todos los pecados de la Torah, cualquiera que salga ahí, lo cometí. O sea, que hay personas que sienten que hicieron tanto mal, que obraron de muy mala manera, que sienten que la teshuvah no es, o sea, la teshuvah que están haciendo o que intentan hacer no es suficiente. Sin embargo, hay un dicho de Hazal, de los sabios de bendita memoria, que no hay nada que se mantenga enfrente de la teshuvah. Lo que quiere decir que cuando la persona hace la teshuvah adecuadamente, apropiadamente, como debe de ser, no hay ninguna barrera que impida que se vaya acercando a Hashem. Pues la teshuvah es algo muy fuerte que de hacerse adecuadamente, no hay nada que detenga poder lograrla y acercarse a Hashem. So I don't have the time to go over all of the principle of tshuva, but I recommend very much. I think that there is the book of the Rambam of Halachot Tshuva. I believe it's translated to Spanish, so I recommend people to read it. Generally, it's good to know the Halachot Tshuva, but specifically for as a preparation and within a fast day, so it's something that is good to read. So Friday people are busy to prepare for Shabbat, so even though we have a fast day, but we still have to do the preparations for Shabbat. But someone that he have some time in Friday and he wants to give meaning to the day of the Asiri B'Tevet, and he's not sure how to do that. So one of the ways that I can recommend is to read a little bit of the Halachot Tshuva of the Rambam, and to try to not just to read it through, to read a portion, to stop, and to give yourself time to meditate and contemplate on that portion, and to try to apply that, not only to read it as knowledge, to read it as instructions, and to try to, while you're reading, to apply those instructions. Entonces, dice el rabino que no tiene tiempo ahorita de explicar todas las leyes y cosas que conllevan hacer teshuvah. Sin embargo, que recomienda y cree, y yo también creo que sí está el libro de las leyes de la teshuvah del Rambam, de Maimónides, en español. Entonces, lo que él recomienda, bueno, en este caso que el ayuno cae en viernes, pues está la preparación de Shabbat, pero si la persona tiene tiempo y acceso a este libro, que lo estudie, pero dijo el rabino que no nada más leerlo y estudiarlo como para adquirir un mayor conocimiento, sino que aunque sea una porción pequeña, pero que la estudie, la lea y después haga una pausa y se ponga a contemplar y meditar cómo empezar a aplicar estas leyes que trae el Rambam a nuestras vidas. Entonces es estudiarlo,
no como conocimiento, sino como un instructivo y también aplicarlo a nuestra vida. Es una recomendación que nos da para poder despertar nuestras almas en Teshuvah este viernes. So I want to finish with an understanding from the Arizal of what is tshuva. The Arizal is using the word to tshuva as what is called in Chazal noterikon, which is like to break the word in a different way that gives it a different meaning. Okay, so is reading tshuva as tashuv hey. What is tashuv hey? That the hey will come back. What does it mean? What does it mean that the hay will come back? So basically, the sin is making a separation, and the tshuva should bring us to a unity. Okay, to reconnect. That's the purpose of the tshuva. That we are the hay, the last hay of the Yud Kei Vav Kei. We are related with the Shekhinah, the Malchut. And in the sin, we are separating ourselves from the Yud Kei Vav, which is the higher levels of the Sfirot, which is the light of Hashem that is expanding through creation. So when someone is doing a sin, he's cutting himself off that connection and is throwing himself out of the system. So Tashuv Hey, to bring back that Hey, to bring back the Shekhinah, to bring back our Neshama, to the connection with Hashem, to the connection with all of the worlds above us. This is the purpose and this is the deeper meaning of tshuva. Pues el rabino quiere terminar con una explicación del Arizal acerca de lo que significa Teshuvah. Entonces, el Arizal explica que la palabra Teshuvah, basándose en una técnica en la que se agarra una palabra, se toma una palabra y se reorganiza para leerse de una manera diferente y también tiene un significado diferente, pero que igual está conectado con la palabra original de Teshuvah. En este caso, el Arizal agarra la palabra, toma la palabra y la cambia con esta técnica y queda como Tashuv Hey, que significa regresar la Hey, la letra Hey. Entonces explica el rabino, basado en el Arizal, que qué significa regresar la Hey. La Hey somos nosotros, nos representa cada uno de nosotros. Entonces, y es la última Hey del nombre Yud Kei Vav Kei. Entonces, la última Hey se está refiriendo a esa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona comete un pecado, ocurre una separación, y cuando hay una separación, algo que era una sola cosa se divide. Entonces, siempre lo que queremos hacer es hacer una unificación y volver a ser uno con Hashem. Entonces, el entendimiento más profundo de Tashuv Hey, de regresar la Hey, es volver a conectarnos a través de la Teshuvah, regresar la Shekhinah y conectarnos con los mundos que están arriba de nosotros, que está en un nivel superior, y poder reconectarnos al sistema, ya que cuando la persona peca, se desconecta del sistema y queda como un ente, por ejemplo, separado. Entonces, queremos regresar la Hey, regresarnos a nosotros mismos a través de la Teshuvah para poder conectarnos con las otras tres letras Yud Kei Vav, entonces poder llegar a crear esa unidad y hacer el tikkun completo. So, questions? Pregunta. El rabino dice que si alguien tiene preguntas, pueden escribir en el chat, yo la traduzco, o prender su micrófono y también les ayudo a traducir. No questions, everything is clear? Rabbi, Yeah. I do have a question. Yes. I remember when the Rav Mordechai Zatzal was alive, he used to say in Yom Kippur that after the whole Yom Kippur, if you didn't believe that Hashem forgave you, he didn't forgive you. If you did believe, then it worked out. So my question is, if a person learns the Hilchot Shuvah and everything, and he does accordingly, but he doesn't really believe in that he
accomplish some kind of teshuva, but at the end of the day, he did the act, he stopped the sin, he went away from it, whatever it is, but he doesn't believe it in his heart. Does it still have some kind of effect, or you have to actually believe in it? So say your question in Spanish and then I will answer. Mi pregunta, lo que le hice al rabino fue que Rav Mordechai Goldstein, de bendita memoria, solía decir que, ¿cómo sabes si en Yom Kippur la persona lo perdonaron o no? Él decía, si cuando acabó Yom Kippur, terminaste el ayuno, terminaste todos los rezos, crees en tu corazón que Hashem te perdonó, entonces te perdonó. Si no crees que te perdonó, no te perdonó. Pues yo le pregunto al rabino, ¿qué pasa cuando una persona estudia las leyes de la Teshuvah y hace todos los actos que se requieren para hacer la Teshuvah, arrepentirse, alejarse, no volverlo a hacer, todo lo que tiene que hacer, pero realmente no cree? Pero al final de cuentas hizo los actos. Entonces la pregunta es si en verdad funciona o tiene algún efecto el hacer los actos, incluso que no crea que me están perdonando, o tengo que creerlo para que funcione. So the answer is that definitely it helps and it makes a difference when someone is putting effort in his tshuva. But when you have lack of faith, so also his tshuva is lacking. So there is a concept in the Rabbi Nachman in Breslev that speaks about it, that is called tshuva on the tshuva. When someone is doing tshuva and he didn't do it properly, for example, because he didn't have faith in the power of the tshuva, he didn't have faith in the mercy of Hashem, so he have to do tshuva on his tshuva, to perfect the tshuva, to bring the tshuva to a higher level. And in matter of fact, we always have to go on and to do another tshuva on the tshuva and further away as much as we can, more and more, because as much as we have faith, it's never enough. We always have to grow to another level of faith. So this is endless process, but this endless process is the way that we are coming closer and closer to Hashem. Entonces, la respuesta que da el rabino es que si la persona hizo actos de Teshuvah, sí tiene un efecto, pero el hecho de que no tenga fe en que, o que no crea en el poder de su Teshuvah, que el no cree en el poder de la Teshuvah está teniendo falta en que no cree completamente en la misericordia de Hashem, entonces se dice que su Teshuvah le falta algo, no quedó completa. Sí alcanzó algún tipo de corrección, pero no quedó completa, y que incluso hay un concepto que trae Rabbi Nachman de Breslev, que es hacer Teshuvah sobre la Teshuvah. Quiere decir que si la persona hizo la Teshuvah, pero no tuvo la fe completa de que va a funcionar, o no cree realmente que Hashem lo va a perdonar, entonces se hace Teshuvah de la Teshuvah de primera. Entonces dice el rabino que incluso las personas, todos nosotros, tenemos que hacer Teshuvah por los pecados que cometemos, y también Teshuvah de que nuestra Teshuvah no fue completa, porque siempre hay fe, siempre hay emuná, siempre hay algo que agregarle. O sea, no es como que ya llegaste al nivel 100 de emuná y ya acabaste, no. Siempre hay que agregarle. Entonces el hecho de que siempre se le pueda agregar quiere decir que lo anterior le faltó algo. Entonces por eso estábamos en un constante como ciclo o escalera de hacer Teshuvah sobre la Teshuvah, sobre la Teshuvah, sobre la Teshuvah, y así. Esa fue la respuesta que me dio. We have some questions. One is if women are obligated to fast this fast. A woman is obligated to fast if she's pregnant or breastfeeding, so then there is a way of being lenient, because it's like someone that is weak, is sick, so he doesn't feel well, is not able to fast. So also a woman that she's breastfeeding or pregnant, there is a possibility to be lenient. But if there is no reason to be lenient, so the right thing will be to fast, also for a woman. La pregunta fue, ¿las mujeres también deben hacer este ayuno?
Y la respuesta que dio el rabino es que sí, también lo tiene que hacer, excepto cuando están embarazadas o están amamantando, porque entran a la categoría de alguien que está enfermo. Alguien que está enfermo y el hecho de que ayune le perjudica para su salud, entonces no tiene la obligación de ayunar. Entonces, si la mujer está en alguna de estas situaciones, hay forma de volverse más no tan estricto y que puedan ayunar. Sin embargo, si la mujer está sana y no tiene ningún tipo de problema de salud, puede ayunar, debe ayunar. We have another question, and it says, besides of fasting by itself, what other things are not allowed to do on this fast, like learning something or meditating on something or holding yourself or doing something? There is people that they are applying the principle of Tisha B'Av, like I said, about not to wash or not wearing sandals or something like that. But the custom of vast majority of the Jewish people all around the world is not to do that, and just not to eat and drink, and that's it. Just the fasting. La pregunta fue, ¿qué no se debe hacer aparte de comer? Claramente, hay cosas que no se deben estudiar, meditar o hacer. Y la respuesta del rabino es que hay gente que agarra principios de Tisha B'Av, donde sí hay provisiones de no estudiar Torah y cosas así, que las aplica a este ayuno. Sin embargo, la mayoría del pueblo no las aplica, entonces la única prohibición es comer, pero el resto de actividades se pueden hacer. We have another question, and it says, how can someone attack the Yetzer Hara that it's telling you that your tshuva is not going to be accepted? So that's it's a good question, but right now the only answer that I can give is that we have a promise that the sages are telling us from Hashem. That is, the promise is, Pitchili Petach Kechudo Shel Machad, that Hashem says, open for me an opening in a size of a needle, and I will open for you a space like a big hole. So basically it means that when a person is doing his effort to do the tshuva, even though it is not completed, but he did something. He did as much as he was able to in that point of time. So Hashem is his effort further away, and is continuing that process for him, and is basically make that process to be completed to that level. Entonces la pregunta fue, ¿cómo se puede atacar un Yetzer Hara que te dice que no hagas teshuva porque no va a ser aceptada, o sea, que no va a aceptar teshuva? El rabino dijo que es una muy buena pregunta, pero que por el tiempo nada más pudo responder lo que respondió, que es lo siguiente, que hay una promesa que nos dicen los sabios de parte de Hashem, que es que la persona tiene que hacer una entrada a Hashem y él la va a agrandar. La analogía es que la persona tiene que hacer como un agujero del tamaño de una aguja, y Hashem lo va a agrandar para cumplir el propósito de lo que se haya hecho. Por ejemplo, dice el rabino que si la persona tiene todas estas deficiencias, el Yetzer Hara, y hace una teshuva muy pequeña, pero se esfuerza mucho y en verdad lo quiere lograr, pero por cualquier razón no ha llegado a ese punto, Hashem toma ese esfuerzo, que es en el caso como la aguja, entonces toma ese esfuerzo y lo lleva a Hashem solo, le ayuda a la persona a que ese esfuerzo tenga el mismo impacto a como si hubiera hecho una teshuva de mayor nivel. Entonces, esa fue la respuesta que dio el rabino. ¿Alguien tiene más preguntas? It seems that we don't have any more questions. Okay. So I want to say that I regret that we didn't happen the class in the Thursday night for you the last couple of weeks.
I had it's the morning is sometimes it's I have to take care of the children and so on. So I'm trying to I want to do that, and I'm planning to do that. And when I see that it becomes to be possible, so I will definitely be happy to send a message to the group and to have classes on Halachot Shabbat in the Thursday night for you. So whoever was ready for that and it didn't happen, I'm apologize, and Bezrat Hashem will give us the strength to restart it again, Bezrat Hashem. Pues el rabino nos quiere decir que se siente un poco mal porque las pasadas semanas no pudo dar la clase de los jueves en la noche para nosotros, los viernes de la mañana para él, porque el viernes de la mañana a veces suele ser un tiempo muy complicado por la preparación, y más que Shabbat es más temprano en estas fechas. Entonces, que cualquier persona que estaba lista para la clase y no se pudo llevar a cabo, que el rabino se disculpa, pero que en cuanto él vea que va a ser posible tener la clase, nos va a mandar un mensaje al grupo y se va a tener la clase de leyes de Shabbat. And also I want to say that that I in Hanukkah, specifically Zot Hanukkah, so I did the tikkun of Zot Hanukkah, and I pray for all of the people that are participating, all of the people that are helping in the projects, in whatever, each one according to whatever he does. Bezrat Hashem, that Hashem will send His blessings to everybody. And also now I'm sending my blessings to you all, that Hashem will help you and protect you and give you all of your needs, whatever it is, to get married, to stay married, to have shlom bayit, to have good parnasa, to have good children, all of the good things that your heart desires. Bezrat Hashem, that Hashem will supply it to you in a good way. Bezrat Hashem. Amén. Entonces, el rabino quiere también comentarnos que en Zot Hanukkah hizo el tikkun y nos tuvo a todos en mente, a los que apoyan en el proyecto, a los que participan en las clases, a todos nos tuvo en mente para que Hashem nos mande muchas bendiciones, y que también el rabino nos manda su bendición para que Hashem nos ayude, nos proteja, nos mande todo lo que necesitamos, la gente que se tiene que casar que se case, la gente que necesita paz en el hogar tenga paz en el hogar, la gente que necesita hijos, que tenga hijos, los que ya tienen que sean buenos hijos, que tengamos buena parnasá, y que Hashem nos mande todo lo bueno que nuestro corazón desea. And whoever he didn't do that yet, please invite your friends, people that you know that it can help them, to the group and to the classes, that Bezrat Hashem it will grow and to help to spread the light. Y quien quiera que no lo haya hecho todavía estamos a tiempo de invitar amigos, invitar a gente que crean que le puede ayudar las clases del rabino, al grupo en WhatsApp y aquí a las clases, para poder seguir esparciendo la luz. Toda Rabba. Thank you, Yuda, for translation. Thank you, Rabbi. Bezrat Hashem, we'll be in touch, everybody. Litraot, Laila Tov. Bye, Rabbi. Toda Rabba.